capítulo 40. Isaías capítulo 40. Junto con el boletín de esta mañana hemos repartido esta hojita que contiene, en síntesis, es el bosquejo del mensaje de esta mañana. Siempre que podamos, y esperamos poder todos los domingos, traeremos en una hojita así el tema que será predicado y enseñado. Esto es para que ustedes se lleven la hojita a casa y durante los tiempos libres repasen las lecturas bíblicas y repasen todo el mensaje para sacarle más sustancia. Tenemos que hacer como las vacas que son rumiantes. Las vacas comen y comen pasto y se echan luego a dormir. Y después de un buen rato, todo aquel pasto que lo han comido lo traen de vuelta a la boca y lo mastican de nuevo. Y la vaca se alimenta con lo que rumea más que con lo que come. Y eso lo hacen todos los rumiantes en la creación de Dios. Nosotros tenemos que ser rumiantes de la palabra de Dios. Leerla vez tras vez, luego meditar en ella, luego pedirle al Señor iluminación hasta que saquemos toda la sustancia que tiene la palabra de Dios. Así que vamos a leer ahora en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, los versículos que van del 1 al 11. Esa es la lectura bíblica escogida en oración para la mañana de hoy. Isaías 40, desde el verso 1. Sigan ustedes con la vista la palabra de Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y todo monte y collado sea bajado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a la recién parida. Oremos. Señor amado, que esta lectura, que esta profecía estupenda se haga carne y espíritu en nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. La canción del consuelo. Esta es una profecía maravillosa. El profeta Isaías ha estado hablando capítulo tras capítulo acerca de los pecados de Jerusalén, los pecados del reino de Judá. Les ha pronunciado varias veces juicios tremendos que vendrían sobre ellos. En el primer capítulo de la profecía de Isaías ya hay una condenación tremenda contra el culto exterior y falso que hacían los judíos. Y así a lo largo de 39 capítulos. Pero al comenzar el capítulo 40 viene una palabra que todos deseamos tener, todos deseamos oír, todos deseamos disfrutar. Consolaos, consolaos, dice Dios.
Consolaos porque vuestro pecado ha sido perdonado. Aleluya, gloria a Dios. Todos nuestros pecados, como hombres, como mujeres, ya han sido perdonados por Dios cuando Jesucristo llevó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados e hizo expiación por ellos y nos limpió de nuestros pecados con su sangre preciosa. Tiene que haber consuelo en nuestras vidas, porque a pesar de ser tan imperfectos, a pesar de ser tan tentados, a pesar de cometer muchas veces cosas contra la ley de Dios, nuestros pecados son perdonados. Consuélense, consuélense, consuélate. Tú has sido perdonado. Hay perdón para ti. Ya estás reconciliado con Dios. Ya tienes justicia, no propia, pero la justicia que Cristo te da a ti. Ya tienes condición de hijo, ya tienes condición de heredero del reino de los cielos. Consolémonos, nuestros pecados han sido perdonados. Tenemos que experimentar vez tras vez la dulzura del perdón. Cuando ha habido una reyerta entre marido y mujer y se han ofendido mutuamente, como pasa en muchos matrimonios, se han dicho cosas duras, hirientes, se han lastimado. La mujer ha llorado en silencio, el hombre también por su parte ha derramado lágrimas silenciosas. Y después de algunas horas o después de algunos días viene la reconciliación, viene un abrazo de amor y viene un pedido de perdón y viene un otorgamiento mutuo de perdón. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso sentir el perdón? Cuando un hijo ha ofendido mucho a su padre o a su madre, se ha ido de la casa, ha cometido muchas impropiedades, ha cometido pecados, aún delitos, y luego el hijo vuelve arrepentido como el hijo pródigo de la parábola de Jesús y dice: Padre, madre, perdónenme. ¿No es maravilloso el perdón? El perdón tiene que sentirse, hermanos, tiene que ser una experiencia del hombre. El hombre debe sentir el perdón como siente un vaso de agua fría en pleno verano, como siente el sabor de un café caliente en una noche fría de invierno. Hay que sentirlo al perdón, y para sentirlo hay que creerlo. Hay que pedirlo y hay que creerlo, y entonces uno siente el perdón. Consolaos, consolaos, tu pecado está perdonado, punto y fin. Gloria a Dios. Segunda cosa, ahí está en el bosquejito que le hemos dado. Consolaos, porque ya se anuncia la era del Evangelio. El verso 5, el verso 3 dice: vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Cuándo se cumplió esta profecía de Isaías? Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos dicen la misma cosa. Esta profecía de Isaías se cumplió cuando Juan el Bautista se levantó en el desierto de Judea y empezó a proclamar el gran mensaje a Israel. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al Evangelio. Así que esta profecía dicha 8 siglos antes de Juan el Bautista y de Jesús se cumplió literalmente cuando Juan el Bautista comenzó a predicar y a anunciar que pronto nomás venía el Señor Jesucristo, venía el Mesías, venía el Salvador, venía el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué hermoso, qué hermoso. Esta es una profecía cumplida. Se cumplió en Juan el Bautista. Juan el Bautista, enviado de Dios, profeta de Dios. Jesús dijo de Juan el Bautista que no hubo entre los hombres uno mayor que Juan el Bautista, mayor que todos los profetas que habían habido en Israel, porque Juan el Bautista era el heraldo de Jesucristo, era la voz profética que se levantaba para señalar al Mesías que ya estaba presente. Qué hermoso, qué tremendo. Los grandes profetas de Israel, desde Moisés en adelante, empezaron a anunciar la venida del Mesías, pero ninguno tan grande como Juan el Bautista. Y sin embargo Jesús dijo que el más pequeño en el reino de los cielos
El más pequeño y humilde y sencillo miembro de la iglesia de Jesucristo es más grande que Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, con todo y ser grande, pertenecía todavía al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto. Y los creyentes en Jesucristo pertenecemos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto. Juan el Bautista era un hombre de Israel, profeta de Dios a Israel. Cada uno de nosotros es parte del cuerpo de Jesucristo, la iglesia, y cada uno de nosotros debe ser un anunciador también de las buenas nuevas. Consolaos, consolaos, ya se anuncia aquí la era de Jesucristo, ya se anuncia aquí la era del Evangelio, ya se anuncia aquí el día de la salvación por fe en lo que Jesús va a hacer en la cruz del Calvario. Consolaos, consolaos, ya se anuncia la era del Evangelio. Cuando le preguntaron a Juan, los judíos, cuando Juan empezó a predicar y empezó a acaparar multitudes de gente salían a Juan, escuchaban su predicación, se arrepentían, sentían dolor de conciencia, compunción de corazón y se bautizaban en el Jordán. Los judíos de Jerusalén fueron al desierto de Judea a preguntarle: ¿tú quién eres? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? ¿Qué dijo Juan el Bautista? No, yo soy la voz que clama en el desierto. Y Juan tuvo un ministerio muy breve, solamente 6 meses predicó Juan. Después lo metieron en la cárcel y en la cárcel lo ejecutaron, le cortaron la cabeza. ¿Conocen bien la historia de cómo fue ejecutado Juan el Bautista? Herodías, mujer de Herodes, vivía en adulterio con Herodes. Y un día, en el cumpleaños del rey Herodes, Salomé, hija de Herodías, bailó. Seguramente la muchacha bailaba muy bonito y bailó muy escasa de ropa, que el rey Herodes se enterneció, se enamoró de ella, perdió la cabeza y le dijo a Salomé: ¿qué quieres que haga por ti? Hasta la mitad de mi reino te doy. La chica le preguntó a la madre: ¿qué voy a pedir? Este me está ofreciendo la mitad del reino. Y la madre le dice: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces el rey Herodes, aunque estimaba mucho a Juan el Bautista, le mandó cortar la cabeza en el calabozo. Y trajeron en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista y se la presentaron a Herodías. Eso es la historia. Así terminó su ministerio aquel hombre tan grande, Juan el Bautista. La voz que clamaba en el desierto: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Comenzaba la era del Evangelio. Consolémonos, porque estamos viviendo en la era del Evangelio, en la era de la gracia, en la era del amor de Dios manifestado en Jesucristo y en su muerte en la cruz del Calvario como Cordero que quita el pecado del mundo. Consuelo para nosotros, porque no vivimos en tiempos de ley, vivimos en tiempos de la gracia, aunque nosotros nos regimos por una ley mejor que la ley escrita en piedras. Nos regimos por la ley del amor escrita en nuestros corazones por el Espíritu de Jesucristo. Mucho mejor. Consolaos, consolaos también, porque ya va a estar presente la gloria visible de Dios. En el verso 5 leemos: y se manifestará la gloria de Jehová. ¿Cuándo se manifestó la gloria de Jehová en la vida de Jesucristo? Varias veces. Primeramente se manifestó la gloria de Dios cuando Jesús fue bautizado en las aguas del Jordán a los 30 años de edad por Juan el Bautista. En ese día, cuando Jesús se bautizó, al salir del agua, el Espíritu Santo en forma corporal como paloma se asentó sobre su cabeza. Y una voz de los cielos bajó diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Se manifestó la gloria de Dios. Más tarde se va a manifestar la gloria de Dios cuando Jesús se transfigure en el monte de la transfiguración y sus cabellos se van a hacer blancos como la luz, su rostro resplandeciente como el sol y sus vestidos tan blancos que no hay lavador en la tierra que los pueda hacer tan blancos.
Se manifestó ahí también, delante de Pedro, Santiago y Juan, 3 apóstoles, la gloria de Jehová. Pero la gloria de Jehová se manifestó en la resurrección de Jesucristo en forma suprema, cuando Jesús resucitó, triunfante del sepulcro, triunfante de la muerte, triunfante del pecado, triunfante de todo lo que es negativo, de todo lo que es malo, de todo lo que es feo en la creación de Dios, en la humanidad pecadora. Y se manifestó también la gloria de Dios en la persona de Jesucristo cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés para empezar la obra maravillosa de la comunicación mundial del Evangelio al mundo entero y la formación de la iglesia, esa iglesia de la cual nosotros en San Diego formamos parte. Somos parte del cuerpo de Cristo y nosotros también participamos de la gloria de Jesucristo. Y por último se va a manifestar en plenitud la gloria de Dios en Jesucristo cuando Jesucristo rompa los cielos y aparezca de nuevo lleno de gloria y de majestad y todos sus santos y sus ángeles con él. El apóstol Juan, escribiendo su evangelio en el capítulo 1, dice en el verso 14, Juan 1, 14, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y en el capítulo 17 de Juan, Jesús haciendo su oración pastoral, como se llama, Jesús le dice al Padre, Padre, glorifícame con aquella gloria que yo tuve antes que el mundo fuese. Y dice algo más tremendo todavía, Padre, la gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos, a los que creen en mí. Consolaos, la gloria de Dios se manifestó. Cuarta cosa, consolaos también, porque el hombre falla, pero la palabra de Dios nunca falla. Así dice el verso 6 y 8. Leamos otra vez, 6 y 8. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Lo que está diciendo aquí el profeta Israel es que la carne solamente, ellos como seres humanos, por más sabios que se creyesen, por más fieles que se suponiesen, ellos no eran nada más que carne. Y así es todo hombre. Por inteligencia que tenga, por sabiduría que haya adquirido, así tenga títulos académicos, sea doctor en psicología, doctor en teología, doctor en ciencias, así tenga dinero por millones, todo hombre no es más que carne pecaminosa, carne que cualquier enfermedad lo quiebra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Una gran frase de Jesús es aquella que él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. No tenemos que confiar en el brazo de carne, no tenemos que confiar en hombres, no tenemos que confiar en cosas de este mundo, de esta humanidad perdida y pecadora. Nuestra confianza tiene que ser en el Señor Jesucristo, palabra encarnada de Dios, palabra viviente de Dios. El apóstol Pablo comprendió esta verdad cuando, después de haber predicado en Atenas, Hechos capítulo 17, un sermón académico adaptado a los oídos de los filósofos de Atenas, se fue a Corinto. Y cuando llegó a Corinto, él dijo, no me propuse saber nada entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque los griegos buscan sabiduría y los judíos piden señales, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Para los gentiles locura, para los judíos tropiezo, pero para nosotros los que creemos, Jesucristo la salvación perfecta. No hay que confiar en hombres, no hay que confiar en doctrinas humanas, filosofías humanas, pensamientos humanos. Hay que confiar en Jesucristo. Hay que confiar en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que es eterna. Es la palabra de Dios la que no falla. Son las promesas de Dios las que son firmes y eternas. Y son las promesas de Dios las que pueden bendecirnos en nuestra vida. Si creemos la promesa de un hombre, puede ser que ese hombre sea hombre de palabra y cumpla su palabra. Pero no es nada más que un hombre.
Pero Dios es Dios y Jesucristo es Dios hecho hombre y su palabra permanece para siempre. Por eso el profeta menciona la pobre carne humana, cosa que se quiebra, que se muere, que se acaba en cualquier momento, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Consolaos, quinta cosa, porque Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Vean el verso 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Jesucristo es Dios hecho hombre. Todos los que lo miraron con fe vieron en él a Dios, vieron en él al Padre. Un día uno de sus apóstoles, Felipe, esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, le dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Todo judío fiel, todo judío religioso, todo judío creyente en promesas de los profetas, esperaba ver al Padre, esperaba sentir realmente al Padre de la nación judía en su vida. Por eso Felipe le dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. ¿Qué le dijo Jesús a Felipe? ¿Tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre una sola cosa somos. Así que la profecía de Isaías, ved aquí al Dios vuestro, se cumplió en Jesucristo. Porque Jesucristo era hombre 100%, era también Dios 100%. En su persona maravillosa se juntaron lo divino y lo humano, el espíritu y la carne, lo angélico y lo carnal. El barro de Adán se juntó con el espíritu de Dios. Y Jesucristo era eso, Dios hecho hombre. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 16, dice: y sin contradicción alguna, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, visto de los ángeles, creído en el mundo, predicado a los gentiles. Dios se manifestó en la persona de Jesucristo. Así que cuando Isaías dice: levanten la voz, digan, ved aquí al Dios vuestro, esa profecía se cumplió también en Jesucristo. Claro, muchísimos judíos vieron a Jesús, pero sin atractivo para desearlo. Lo vieron humilde, lo vieron manso, lo vieron bondadoso, lo vieron crucificado. Y la inmensa mayoría de los judíos no pudieron creer en un Mesías que moría crucificado por los romanos. Pero qué misterio profundo es la cruz de Jesucristo. El que ve con fe a Jesús, Dios hecho hombre, muriendo en la cruz del Calvario y derramando su sangre por nuestros pecados, el que con fe ve eso y entiende eso, es salvo. Tiene el perdón, tiene la vida eterna, tiene la ciudadanía celestial. El que no puede creer en Jesucristo crucificado, sigue muerto en sus delitos y pecados, sigue perdido, sigue condenado. Tenemos que ver en Jesús a Dios hecho hombre. Si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, y confesares con tu boca que Él ha resucitado, eres salvo. Creer que Jesús es Dios hecho hombre, un misterio profundo, la encarnación. Dentro de poco vamos a estar celebrando Navidad, todo el mundo va a estar celebrando Navidad, pero muy poca gente se da cuenta que ese niñito de Belén era Dios que acababa de nacer de una mujer virgen. Estaba leyendo un artículo en el diario el otro día, donde dice que solamente un 32%, 32 personas de cada 100 que celebran la Navidad,
le dan gloria a Jesucristo, o entienden que Dios se hizo hombre en la persona del niño de Belén. Solamente un 32% reconoce el significado profundo, glorioso de la Navidad. Todo el mundo celebra Navidad por los regalos, por las comidas, por los brindis, pero no se ponen de rodillas ante ese niño de Belén que era Dios hecho hombre. Isaías dijo: consólense, ved aquí en persona al Dios vuestro Jesús de Nazaret, Mesías de Israel, Salvador del mundo entero, por su muerte en la cruz. Amén. Sexta cosa, consolaos, porque hay recompensa de parte del Señor para los que creen en Él y le son fieles. En Romanos capítulo 6, verso 23, el apóstol Pablo expone una gran doctrina. En Romanos 6, 23 dice el apóstol Pablo: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. La dádiva, el regalo, la recompensa de Dios a los que creen en Cristo es vida eterna. Así que Cristo trae paga y trae recompensa. Paga para los que son incrédulos y rebeldes y permanecen en el pecado y la indiferencia. Recompensa para aquellos que creen en Él, aún sufriendo, aún padeciendo, aún sacrificando cosas. Jesús tiene paga para los pecadores, recompensa para los creyentes. Y el apóstol Pablo habla de recompensa muchas veces. Él dice que tenemos que esperar una recompensa, porque cuando venga el Señor, repartirá recompensas a todos los que le fueron fieles, a todos los que le fueron servidores amorosos y sacrificados, aún con lágrimas. Uno de los salmos dice: irán dando y llorando el que lleva la preciosa simiente para sembrar, pero de seguro volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Paga y recompensa trae Jesucristo. Paga para los que permanecen incrédulos y rebeldes, recompensa para aquellos que creen en Él, aman a Él y siguen a Él, cueste lo que costare. Y por último, lo que conmueve mi corazón, lo que me invita a predicar a gritos, pero no lo voy a hacer. Punto número 7 del bosquejo: consolaos, porque Jesucristo es el buen pastor. Miren ustedes el verso 11. Qué tierno, qué dulce es este versículo. Isaías 40, 11. Como pastor pastoreará, apacentará a su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. La oveja es un animal muy manso y muy débil también. Cuando la oveja da a luz un corderito, durante horas y horas está expuesta a la muerte. Es un animal sumamente débil, no es como la vaca o los otros animales que son fuertes al dar a luz. La oveja no. La oveja tiene que permanecer horas echada después que da a luz un corderito. Por eso la Biblia usa la recién parida como símbolo de debilidad y de necesidad. Pero aquí dice la profecía: el Señor cuidará a las recién paridas. Cuidará a todos aquellos que sufrimos, a todos aquellos que penamos, a todos aquellos que tenemos grandes necesidades en este mundo malo. Necesidades económicas, necesidades de salud, necesidades espirituales y morales. Y cuando hablamos del buen pastor, enseguida pensamos en las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El Señor Jesús se comparó al pastor que, dejando las 99 ovejas seguras en el redil, se fue por los peñascos y los riscos y los desiertos buscando a la oveja perdida. Y cuando la encontró, la puso sobre sus hombros, dijo Jesús, y volvió gozoso. Y dijo: dadme el parabién, porque esta mi oveja que ha sido perdida, ha sido hallada.
Qué lindo que es el Señor Jesucristo, nuestro pastor. Pastorea suavemente a nosotros, pobres hombres y mujeres débiles, necesitados, carentes de todo. Pero tenemos un pastor, tenemos un buen pastor. ¿Recuerdan el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, y en la casa del Señor moraré por toda la eternidad. Ese es Jesús, el pastor que consuela a su pobre rebaño, que alimenta a su pobre rebaño, que cuida de nosotros, pobres ovejas, porque después de todo, ¿qué somos nosotros? Pobres ovejitas necesitadas, pero tenemos un pastor, tenemos un Salvador, tenemos un Señor, tenemos un Maestro, tenemos un amigo, un pastor, un Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo y bendita sea esta canción de consuelo que escribió el profeta Isaías bajo inspiración del Espíritu de Dios. Él es nuestro pastor. Jesucristo es el gran pastor de las ovejas, dice el apóstol Pedro. Consolémonos, porque en medio de tanto problema, tanta dificultad, tanto peligro como hay en esta vida y en este mundo, hay un pastor amoroso que nos cuida desde el cielo. El Señor bendiga su santa palabra. Amén y amén. Vamos a hacer una oración. Y todos aquellos que estén necesitados este domingo de un pastor divino, un pastor celestial como el Señor Jesucristo, todos los que deseen sentir el pastoreo de Jesús en sus vidas, levanten la mano para incluirlos en la oración. Vamos a orar. Oh sí, Señor, necesitamos consuelo, porque estamos a punto de llorar, estamos a punto de desalentarnos por completo, estamos a punto de dejar caer los brazos, estamos a punto de caer en desesperación. Consuélanos en este domingo. Señor, que esta lectura gloriosa que tú le diste al profeta Isaías sea para nosotros fuente de vida, fuente de poder, renovación de nuestra fe, renovación de nuestro ánimo, porque necesitamos, Señor, saber y sentir que Jesucristo es nuestro pastor y que Él nos lleva sobre sus hombros. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús, pastor y amigo nuestro. Amén y amén.